Alejandra Martínez Castillo, bienvenidos a otro miércoles para hablar de una vida generativa. Ay, muero de la risa, perdón, el home office, aquí anda Maya queriéndome oler los pies. Quien no sepa quién es Maya, vaya a mi Instagram y vea donde salgo yo como un oso de peluche panda. Maya es esa compañera que está ahí conmigo. Pero bueno, regresando al presente, tomemos una respiración profunda. Bienvenidos a otro miércoles para hablar de una vida generativa. El tema de hoy me parece fantástico, pero antes de compartírselos les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales, en Instagram como @ale.mcastillo y en YouTube, Facebook y mi página personal como Alejandra Martínez Castillo. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de un temazo, lo oigo continuamente con mis clientes. Tiene dos perspectivas, lo que quiero es invitarlos a ver desde la perspectiva generativa y vamos a hablar del control. ¿Qué quiere decir el control? ¿Por qué es nuestra gran necesidad de control? La falsa ilusión que tenemos de control, por eso ha surgido tantísima incertidumbre y frustración en estos momentos, porque hasta antes de esta pandemia y del COVID creíamos que teníamos el control sobre ciertas cosas. Era falso, por supuesto. Lo que pasa es que este momento nos lo pone directamente en la cara. Entonces, para empezar, vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué quiere decir control? Según la RAE. Y según la RAE es una comprobación, inspección, fiscalización o intervención. Fíjense, fiscalización, intervención, tiene que ver con revisar. Es dominio, mando o preponderancia. Eso también quiere decir control. Dominio. Vean cómo vamos teniendo así como cosas de querer tener absoluto, digamos, uso total de las cosas. El segundo es oficina o despacho, dependencia, etcétera, donde se controla. Esta definición no es que nos sirva de mucho. Un puesto de control también es una posición que me permite a mí ir verificando, y después es una regulación manual o automática sobre un sistema. Esta palabra ya me gusta más. Una regulación, ¿no? Cuando nosotros escuchamos mucho control en las organizaciones, oímos de control de calidad, control de procesos. ¿Qué quiere decir eso? Verificar que está alineado al deber ser, que quién establece este deber ser, nosotros. ¿Cuál es el problema con el control en nuestras vidas? O si lo podemos poner desde un problema, que queremos hacer de un sistema complejo, como la vida, la realidad, la incertidumbre, como si fuera un sistema que puedo controlar, como el control de calidad, cuántos asientos hago, cuántas camisas salen bien cosidas o no, cómo me quedan igualitos los pasteles. Entonces, primero, aceptar que la vida es mucho más compleja, diversa y emocionante que un proceso sistematizado que si yo pongo los controles necesarios, ¿sí? Puede ser, si yo hago A, entonces va a suceder B. En la vida no es tan inmediato, ¿no? Ni tan obvio y evidente. Ahora, ¿cuál es la etimología de control? ¿De dónde viene? Siempre viene del latín o del griego, pero esta vez viene del francés, y control viene de control, que es igual pero con E, y quiere decir control, que es comparar contra un rollo. Se supone que antes en Francia, cuando se hacía un escrito, se hacía un documento, quedaba el original y después una copia, y entonces para comprobar que el original decía lo que decía y que la copia era fidedigna, usaba este contrarrollo para ver qué era lo que decía. De ahí surge control. Entonces, ¿qué quiere decir control? La capacidad de verificación. Nosotros, ¿desde dónde lo usamos? Desde creer que tenemos dominio absoluto y capacidad de ejecutar como deseamos sin ningún quiebre. Entonces, ¿cuál es una perspectiva que nos puede llevar a la frustración, la resignación, el dolor? Cuando yo tomo el control como si todo dependiera de mí, y entonces quiero ejercer mi voluntad sobre procesos de la vida. Cuando yo creo en esta fantasía que puedo controlar todo lo que está a mi alrededor, se genera muchísima frustración y muchísima preocupación, porque cuando la vida me alcanza, empiezo a ver que no puedo hacerlo. Pero ¿cuál es una perspectiva generativa del control? Tener claridad sobre aquello que sí puedo controlar.
Y en este momento, en momentos de crisis, saber qué sí puedo controlar nos da una sensación de poder y de capacidad maravillosa. Entonces, la pregunta para ti es, si hoy te sientas y analizas qué puedes controlar, ¿cuáles son tus respuestas? Puedo controlar lo que como, ¿no? Puedo controlar lo que escucho, si prendo o no prendo noticias, o a qué tía o amiga le contesto. Puedo controlar lo que pienso, un poquito menos, porque creemos que los pensamientos llegan, pero no, la loca de la casa vive en nuestra casa. Entonces, si viene un pensamiento que atenta contra mi bienestar, o que es un pensamiento catastrófico, que va al futuro o al pasado, etc., puedo decir, no, detente, pensamiento, y puedo controlar lo que pienso. Puedo controlar lo que siento, no como una reacción inmediata, porque ya sabemos que las emociones nos dan información sobre necesidades satisfechas o no satisfechas que quiero experimentar, pero eso es contra la realidad. Pero sí puedo, por ejemplo, generarme un estado de ánimo a partir de comer algo rico, escuchar cierta música, ocuparme de cosas que me importan. ¿Sobre qué tengo control? Sobre mis decisiones personales y que dependen de mí. ¿A qué le dedico qué tiempo y con qué intención le dedico ese tiempo? Entonces, fíjense, hay un montón de cosas sobre las que tenemos control, pero tiene que ver con nuestra vida interior y el espacio de mí mismo, conmigo mismo. Cuando el control empieza a atentar contra nosotros, es cuando yo quiero controlar o ejercer un dominio sobre el otro o sobre el mundo. Controlar que alguien se muera, controlar la enfermedad, controlar la lluvia, etcétera, etcétera. Y ahí siento que pierdo total capacidad y la emoción que se presenta, de nuevo, es frustración, resignación, resentimiento o impotencia. Entonces, ¿sobre qué tienes control? Y sobre eso de lo que tienes control, ¿cuánto lo ejerces? Porque también hay una pérdida de autoestima si en la medida en la que yo puedo controlar algo, elijo no hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo controlar qué beber o a qué hora beber o cuánto beber si no tengo un problema de alcoholismo. Y entonces, si yo ya decido que para mí es importante no beber incluso, por ejemplo, café, porque me pongo muy nerviosa, y aún así voy y lo hago, estoy atentando contra mí y estoy disminuyendo mi poder sobre aquello que tengo control. Y entonces, ¿qué es lo que me empieza a pasar? Quiero empezar a ejercer control sobre las otras personas, porque como no lo tengo sobre mí, quiero ejercerlo sobre los demás o sobre el mundo. Pasa igualito que, por ejemplo, con el reconocimiento o el amor. Si yo no me lo puedo dar a mí mismo y no me lo estoy dando a mí mismo en acciones, ando buscando a ver quién me lo da y en el hoyo, como alguna vez lo habíamos dicho. Entonces, la medida de tener una perspectiva de control generativa es, 1, identificar sobre qué tengo control. 2, decidir, diseñar el futuro sobre eso que quiero tener control y que puedo tener control, cómo quiero que se vea. Cómo quiero que se vea mi estado de ánimo, cómo quiero que se vea mi alimentación, cómo quiero que se vea mi rutina de ejercicio, mi rutina de meditación, los tiempos en los que me enfoco. Y una vez que diseño eso sobre lo que quiero tener control, tomar la primera acción para empezar a ejercerlo. Y después, tener esta parte de control de verificación. Al final del día, decir, oye, yo dije que todas estas cosas sobre las que tenía control hoy, las iba a hacer de esta manera. ¿Las hice? ¿Sí? Tomé la acción necesaria, tomé una respiración para responder de manera diferente. Si lo cumplí en un 75-80%, hasta 70% en estos momentos de crisis, puedo experimentar muchísima satisfacción. Porque otra trampa del control es decir, si yo dije que iba a hacer todo esto y no lo cumplí al 100%, ahora merezco castigo, pena, flagelarme, decir que todo está mal. No, nos calmamos todos. Entonces, 1, observa sobre qué tienes control. 2, observa qué tan generativas son tus acciones y tus diseños para ejercer este control. Y 3, ve qué emociones surgen cuando puedes aceptar sobre lo que no tienes control, pero incidir sobre aquello que tienes control. No sabes cómo hacerlo, estás confundido, tienes todos los cajones revueltos, estás mal cableado. No te preocupes, bienvenido a la experiencia humana. Y siempre puedes ir y pedir ayuda. Si no sabes cómo, ven,
toma coaching conmigo. Ya estamos por terminar esta vez el bootcamp emocional, pero acuérdense que habrá una cuarta generación en junio. Y bueno, mientras podemos conversar, seguir viendo estos videos, leer cosas, hacerse cargo de lo que nos podemos hacer cargo. Y esta es una gran manera de bajar la ansiedad. Está comprobadísimo que en la medida en que yo tomo responsabilidad y poder sobre lo que sí puedo, mi ansiedad se disminuye, porque acuérdense que la energía sigue a la atención. Y si yo pongo atención sobre aquello que me hace bien y sobre aquello que puedo tener dominio y manejar mis pasiones y mis intenciones, podré tener una vida mucho más satisfactoria y más generativa. ¿Qué les parece? Yo soy Alejandra Martínez Castillo, les mando un beso bien grande, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto. Bye.